presenta WowMX.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Wow TV, antes Aztel TV, muy contentos de estar con ustedes. Hoy vamos a platicar de un tema bien interesante porque nos vamos a ir a una de las alcaldías ganadas por una alianza importante conformada por el PAN, por el PRI, por el PRD. Me refiero a Álvaro Obregón. Ahí, en lo que es la parte de la Diputación Federal, pues ganó ni más ni menos que Javier González Cirión, que ya lo tengo en pantalla, y con el cual vamos a platicar acerca de todos los proyectos que seguramente va a llevar a lo que es el Congreso de la Unión a partir del mes de septiembre, y por eso le agradecemos mucho que nos acompañe aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Javier, es un gusto saludarte. Hombre, el gusto es mío, muchísimas gracias de todo. Oye, Javier, pues me imagino que estás feliz de haber llegado ya a la Diputación Federal. Obviamente no fue un camino fácil y me imagino que fue una campaña muy intensa, pero al final se dieron las cosas, Javier. Sí, mira, a mí me tocó participar en un distrito que es el 16 de Álvaro Obregón, como bien lo dices, que es un distrito completamente popular. No tenemos la zona de Álvaro Obregón de ingresos altos, medios y altos, como puede ser el Pedregal por un lado y por otro lado la parte de Santa Fe. Tenemos la parte de colonias. Es un distrito que tiene 85% de colonias populares. Entonces me gustó mucho más porque es la gente que el presidente Morena presume que los tiene de su lado, y sin embargo ganamos por más de 20,000 votos, una diferencia muy grande, que no se había dado. Fíjate que inclusive yo había escuchado a algunos candidatos de Morena, y los cuales se mostraban, yo creo que extremadamente confiados, pero lo que llamó la atención fue al paso de la campaña, es como poco a poco la gente fue respondiendo a los candidatos de precisamente de esta alianza, y de manera particular siguiendo las redes sociales, vimos cómo la gente se iba sumando a la campaña de Elía Limón, y también a los candidatos como tú que iban a una diputación federal, y eso llamaba mucho la atención porque, como bien dices, no eran solamente las colonias, o sea, gente de lo que son las clases medias y altas, sino las populares, y eso dice mucho, ¿no? Mira, por ejemplo, Álvaro Obregón tuvo una votación de 53%, participación ciudadana. Sí. Y ganamos bien. Iztapalapa tuvo una participación de 33%, 20 puntos menos. Si ellos hubieran tenido una participación parecida, pierden Iztapalapa. Ajá. Y pierden todas. Es decir, o sea, ellos tienen una base de gente. Se vio ahora en la consulta para castigar o no castigar a los expresidentes, así le llamo yo, que no necesitas consulta para ejercer la ley. Si hicieron algo malo, que paguen por ello y punto, ¿no? Que se les lleve a juicio y se acabó, no tienes que gastar el dinero que se gastó. Pero tuvo 7 millones aproximadamente de votos. Estamos hablando, 6 millones y pico, que estamos hablando del 7% del padrón. Entonces, esa es la gente que ellos pueden acarrear, que ellos, los muy convencidos de López Obrador o de la 4T, los internos de la 4T, estamos hablando de 7% del padrón. No es tanto. O sea, Morena perdió su carácter de invencible, no solo eso, sino que cada día, con las novedades que saca la 4T,
pues pierden adeptos y se están convirtiendo en una fuerza menos poderosa. Yo creo que esto, la Cámara de Diputados va a ser bien interesante, porque mira, te voy a hacer una predicción ahora que creo que se va a cumplir. El candidato opositor a la presidencia de la República va a salir de la Cámara de Diputados que va a entrar en septiembre. Ajá. De ahí vamos a tener probablemente al próximo presidente de la República. Entonces va a ser muy interesante. Hay dos bloques. El bloque de Morena, pues no va a salir el candidato de la Cámara de Diputados. Ahí tenemos a Sheinbaum, ahí tenemos a Ebrard. Por ahí mencionó López Obrador a otros 4 o 5. Ninguno es diputado entrante. Pero de la oposición sí veo que se puedan... hay figuras menores que van a crecer y hay figuras que ya tienen un cierto tamaño que pueden crecer más. De ahí va a venir el próximo candidato opositor a la presidencia y yo creo que el próximo presidente de la República. Oye, estás mencionando esto porque los temas que se van a tocar en el próximo periodo ordinario de sesiones van a ser muy candentes. Me imagino que es por eso, ¿no? Porque ahí va a ser donde va a estar el juego político. El juego va a estar en la Cámara de Diputados porque cambió, y aquí le hago un llamado a los inversionistas nacionales y extranjeros que le tengan miedo a López Obrador, a la 4T, a que se reelija, a que nos volvamos Venezuela, a que cambie la Constitución para cualquier barbaridad. Ya no va a poder porque hoy puede, pero el 1 de septiembre cambia la conformación de la Cámara de Diputados y nada más el PRI y el PAN juntos tienen la posibilidad de quitarle a Morena esa mayoría calificada que necesitas 334 votos para poder cambiar la Constitución, por ejemplo, para una locura como prolongar el mandato, como permitir una reelección, que fue lo que hizo Chávez varias veces en Venezuela. Ya no lo va a poder hacer López Obrador, se le acabó. El PRI va a tener 71 diputados y el PAN va a tener 113, los 15 del PRD que también están en ese lado. Si sumas eso, ya no le da a López Obrador para cambiar la Constitución. Entonces, inversionistas, preparen su billete, vengan a México, estamos hoy en una condición realmente privilegiada, vamos a crecer mucho y más vamos a crecer a partir del 24, pero el dinero hay que meterlo ahorita. Entonces, preparen esas grandes inversiones porque se acabó el riesgo que implica una prórroga de López Obrador en la presidencia de la República. Eso se acaba el día 1 de septiembre. Muy bien. Oye, Javier, y con ese entusiasmo con el cual te estamos escuchando, a ver, cuéntanos en este primer bloque uno de los temas que tú ya tienes, me imagino que ya lo tienes muy bien trabajado, tienes varios, me imagino, pero platícanos uno en este bloque en el cual tú lo quieres llevar a la tribuna del Congreso de la Unión. Sí, mira, el tema principal, aparte de otras cosas, el tema principal en este país hoy es el tema de salud. Y francamente, yo he estado en el sector salud pues prácticamente toda mi vida, desde los 17 años. ¿Es de familia? Sí, totalmente. Lo conozco por arriba y por abajo, por todos lados, el sector salud, público y privado y de todo. Entonces, aquí lo que sucedió fue que el gobierno de la 4T quita algo que estaba funcionando bastante bien, que eran las licitaciones, porque pensando que había corrupción. No había corrupción en esas licitaciones consolidadas, lo que había eran algunas posiciones monopolísticas de algunas empresas, y en eso tiene razón el presidente. O sea, había que modificar esos oligopolios para tener mejores condiciones y mejores precios. Pero lo que hace es cambiarlo y pasárselo en primera instancia a Hacienda para que haga las licitaciones, y en Hacienda empiezan a hacer las licitaciones pensando en corrupción, pidiendo lana aquí, acá, licitaciones que no tenían ni pies ni cabeza, que nunca funcionaron. Mira, una licitación pública de medicamentos del tamaño que hace México, que es el comprador número 1 del mundo, el Seguro Social, como unidad independiente, y juntas a lista y juntas a los gobiernos de los estados, se hace una bolsa bastante grande, la tienes que empezar a planear desde ahorita, desde agosto, tienes que presentar los números a la industria, que es muy amplia, muy eficiente en México, para que ellos vayan a las ferias de materias primas a conseguir los mejores costos de materias primas, que es en octubre y noviembre en Europa y en Asia,
y para que puedan tener esos costos de materias primas muy bajos y licitar en noviembre, diciembre, para empezar a surtir en enero, febrero, marzo. No lo han hecho nada bien. Luego se lo pasó a la ONU, que sonaba muy bonito y muy elegante, se lo pasó a la ONU, pero la ONU no hace licitaciones, no compra medicamentos, y ahí se volvieron a atorar, y ahora se lo quiere pasar a Birmex. Bueno, Hacienda se lo volvió a pasar otra vez, y otra vez no pudo, y ahora a Birmex, que se dedica a vacunar a los mexicanos, que tampoco lo está haciendo bien. Entonces, tú tienes un sector salud que se colapsó completamente. Te voy a decir el tamaño del daño que estamos viviendo. A ver. Los datos preliminares ya salieron del INEGI. Vamos a tener tuvimos el año 2020 más de 1,050,000 muertos. 1,050,000 en el año, por todas las causas. De ahí, considera que en 2019, 18, 17, el rango era sobre 650,000. 650,000 hasta 700,000. Ese era el rango. Entonces, lo que tenemos es 350,000 muertos adicionales a lo normal. Pues vas a decir, bueno, pues tuvo el COVID, pero de COVID hubo 108,000 en 2020. Estamos hablando que hubo 250,000 muertos adicionales, y eso es básicamente por no tener los tratamientos adecuados, porque la gente no se pudo tratar de cáncer. Lo más dramático es los niños que tienen cáncer, y es lo más visible, lo más dramático y lo más triste. Pero también está cáncer de mama, 19,000 mujeres, está diabetes, están hipertensos, están un montón de tratamientos médicos que no se pudieron llevar a cabo porque no hay eficiencia en los servicios de salud, porque deshicieron el sistema de salud público. Entonces, lo primero que tengo que hacer yo es participar para que se vuelva recomendarle al gobierno y legislar en lo que sea necesario, pero muy incisivamente, porque estamos hablando de vidas humanas. Claro. Estamos hablando de 250,000 en un año, y este año va peor. Entonces, estamos hablando de que algo que tenemos que resolver lo más pronto posible, y esa va a ser una tarea que llevo yo en la Cámara de Diputados. Regresar el abasto de medicamentos, regresar el abasto de material de curación a como estaba antes o mejor, regresar los sistemas de procuración de la salud a como estaban antes o mejor. Hoy están completamente colapsado el sector salud. Entonces, eso es algo que es importantísimo hacerlo, y hacerlo rápidamente, porque diarios son vidas humanas. Me imagino que uno de las comisiones que tú piensas estar, por una cuestión natural de tu expertise, es precisamente buscar la presidencia, por lo menos la presidencia de la Comisión de Salud. Mira, esa es una cosa que se negocia entre los partidos. Uh-huh. La presidencia de la Comisión de Salud hoy la tiene Morena. Yo quiero, por supuesto, participar en la Comisión de Salud, y si se puede en un nivel el más alto posible, mejor, porque no es el momento, no es el momento de mandar a alguien de un partido político, Moreno o cualquier otro, para que esté sentado, vaya a algunos eventos y no hagan absolutamente nada, y menos lo que estamos viviendo en este momento, COVID y no COVID, todo lo demás. Tiene que haber gente que realmente sea muy incisiva, no solo yo, sino los demás integrantes de la Comisión de Salud, para forzar a que las instancias del gobierno, Seguro Social, INSABI y demás, hagan las cosas bien y las hagan pronto. Sí, quiero participar en la Comisión de Salud. Nos pidieron un semblante de en dónde queremos participar y cuáles son nuestras fortalezas, y es una de las que pedí. Las otras son los sectores económicos, las comisiones económicas, como son Hacienda, Presupuesto y la propia economía. Economía, que no es la más importante, no le dan tanta importancia, puede darnos resultados enormes como país en plazos relativamente cortos, y no sé cómo andemos del corte para explicarte este tema también. Aguántame, voy al corte y regresamos con ese tema, ¿te parece? Me parece muy bien. Voy a la primera pausa, estoy en Si Yo Fuera Servidor Público, regreso.
noticias.tv. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WOW TV, antes Aztel TV, platicando con el diputado electo Javier González Cirión. Y bueno, la verdad es que es un tema bastante interesante, el cual nos está platicando de lo que va a trabajar a partir del mes de septiembre en la Cámara de Diputados. Una de sus principales fortalezas, nos comenta, es la parte de salud. Bueno, lo trae en la sangre, vamos, su familia se ha dedicado por siempre a ese tema de salud. Nos iba a platicar ahorita, ya iniciando este bloque, de la parte económica, y ahí fue donde nos quedamos, mi estimado Javier. Mira, yo estoy muy preocupado porque la verdad es que el gobierno actual puede tener, yo de verdad creo que López Obrador tiene muy buenas intenciones, ¿sí? De verdad creo que su idea no es destruir lo que puede estar construido, ni mucho menos. Creo que él quiere hacer las cosas bien, pero pues tiene gente que verdaderamente no sabe hacer las cosas bien. Y eso es muy preocupante. Mira, ya vimos cómo se hizo el Tratado de Libre Comercio. Lo vimos cuando se hizo el primero que se hizo con Salinas, que había un equipo sumamente eficiente. Uh-huh. Y con los demás gobiernos había equipos de negociación y económicos muy eficientes. Y ahora tenemos un equipo que la verdad da lástima. Tenemos gente ahí que va pues completamente desaliñada, que va pues sin saber hablar inglés a negociar un tratado de libre comercio que nos deja más de 300 mil millones de dólares de exportaciones. Es clave para este país y es lo que ha generado el desarrollo en los últimos 30 años. Y lo tratamos de una manera como si fuéramos pues realmente como posición muy, muy baja contra los negociadores norteamericanos. Mira, hoy tenemos un problema de la industria automotriz que no se está negociando correctamente porque los negociadores del gobierno actuales no le entienden. Un tema de reglas de origen. Entonces, tienen que ellos negociar reglas de origen a favor nuestro, no a favor de las armadoras, de los sindicatos inclusive, no de las armadoras, que quisieran cambiar plantas de México a Estados Unidos. Podemos perder cientos de miles de empleos muy bien pagados en México si no se negocia bien. Y hay otra, porque en todo lo malo, todos los riesgos, hay oportunidades. Hay una gran oportunidad para el desarrollo de México en el futuro que no estamos ni siquiera poniendo la atención. Porque los que están hoy en el gobierno, te repito, tienen una visión completamente limitada. Hay un gran país que es el Reino Unido de la Gran Bretaña, que se está saliendo de su acuerdo comercial con Europa. Y al salirse del acuerdo comercial con Europa, pierde todos los acuerdos comerciales que la Unión Europea tenía con terceros países. Aquí es la gran oportunidad que tenemos y que no estamos haciendo absolutamente nada. Es bien importante que esto debería haber sido hace 1 año o 2 años, uh-huh, pero que a la brevedad posible se genere un grupo de alto nivel de gente que no solo sepa hablar perfecto inglés, sino que sepa hablar el idioma de los negocios. Exacto. Que sepa eso para que esté en Inglaterra permanentemente para lograr un tratado de libre comercio con la Gran Bretaña que sea lo más amplio posible. La Gran Bretaña no compite con nosotros prácticamente en nada. Serían el cliente ideal, más aún que los Estados Unidos. Lo que compran ellos es lo que nosotros fabricamos y lo que tienen ellos es lo que nosotros necesitamos. El sector financiero, por ejemplo, que lo tienen muy bien armado, muy amplio, muy extenso. Londres es una de las capitales mundiales financieras, podemos aprovecharnos de eso y todo lo que ellos compran de manufacturas, que lo están comprando en este momento en China y muchísimo en Europa del Este, los países de Europa del Este se convirtieron en el México, lo que es México para Estados Unidos, los países de Europa del Este son para los países desarrollados de Europa Occidental, incluyendo el Reino Unido. El Reino Unido son 4 países realmente, es una unión de 4 países,
que son Irlanda del Norte, Gales, Escocia e Inglaterra. Entonces, hablemos de esos 4 países como el Reino Unido, sería un potencial de crecimiento de nuestras exportaciones en menos de 10 años de 40%, independientemente de lo que hagamos en otro lado. Solamente tenemos que mandar a 4 personas con una gran carta de intención, casi una carta abierta con muy pocas cláusulas para hacer un tratado de libre comercio con la Gran Bretaña. Y no lo estamos haciendo porque, mira lo que te voy a decir hoy. A ver. La mayoría del gabinete no sabe en dónde está la Gran Bretaña y cuáles son los 4 países que la componen. No tienen ni idea y te parece un absurdo, pero Pues pregúntales y no saben. Entonces, si no tienen ni siquiera idea de eso, no saben el alcance de la economía inglesa y de los otros 3 países que conforman el Reino Unido, entonces no puedes pedirles que vayan a negociar, ni siquiera saben llegar. Entonces necesitamos hacer ese cambio, por eso la Comisión de Economía puede ser muy importante. Hay que convencer a López Obrador, él no quiere viajar, está bien, que no viaje, que se quede aquí, pero necesitamos a alguien allá que sepa hacer las cosas bien. Y entonces imagínate un país, él quiere desarrollar el sureste. Hay muchas maneras de desarrollar el sureste que no son el Tren Maya. El Tren Maya va a ser un elefante blanco. Una de ellas es generar esas fábricas para complementar lo que ya tenemos en el centro y en el norte del país, sí, y darle el servicio y venderle a clientes nuevos, pero no lo están haciendo. Oye, Javier, precisamente con la experiencia que tú tienes, ¿habrá manera de que ya a partir de que tú seas diputado federal, puedas invitar a tus homólogos británicos a que vengan? No sé, se me ocurre algún foro, algún evento en la Cámara de Diputados. De alguna manera se puede empezar a hacer ruido, ¿no? ¿Tú crees que se puede hacer algo así? Seguro que sí. Mira, independientemente de la Comisión de Economía, que es la que se encargaría en teoría es que es la comisión que es Economía, la Secretaría de Economía es la que debería de encargarse de los tratados de libre comercio. No relaciones exteriores, pero pues el de relaciones exteriores es el único que le entiende al juego. Y por ahí el único que sabe inglés. Exacto. O de los pocos que saben inglés. Entonces, Marcelo Ebrard, un hombre capaz. Sin embargo, pues no puedes depender de una sola persona, debe ser economía, nada más que ahí, pues, digo, ahora está Tatiana Cloutier, que no es su expertise. A mí me parece una mujer inteligente, pero no es no es experta en esto. Sí, no es economista, ¿no? No es economista, ni mucho menos. Nunca ha hecho un convenio comercial con nadie, ¿no? Nunca ha participado en un convenio comercial, ni siquiera entre empresas. Sabes que entre empresas, pues haces contratos, convenios, que son la parte chiquita de lo que se hace en un tratado de libre comercio entre países. Ella ni siquiera ha participado a nivel empresas en una cosa chiquitita, pues no esperemos que dé grandes resultados en lo grande. Pero desde la Comisión de Economía, sí, efectivamente, mira, además de las comisiones, hay grupos de amistad con unos 70 países. Y esos grupos de amistad se conforman de diputados que tienen algún interés o algún emocional o algún deseo de ayudar y de participar con estos países. A mí me gustaría participar en el de Gran Bretaña únicamente por esto. Me gustaría Argentina también, porque tengo muchos nexos en Argentina, de diversos tipos. Y creo que puede también haber un tratado muy amplio con Argentina, pero Argentina no es el gran cliente que es Inglaterra. Argentina es una economía que está en ruinas, completamente en ruinas. Es una economía que no da para mucho y que no da para que nos compren demasiado. A lo mejor podemos beneficiarnos de algunas cosas de ellos, como el grano, que ellos son grandes productores de grano, de maíz, de trigo, de soya. Soya es el producto número 1 de ellos. Imagínate un país que su producto número 1 de exportación es soya, es el 30% de las exportaciones de Argentina, y si le agregas aceite de soya llega casi al 50%. No puedes vivir así, es un país que se ha venido para abajo mucho, ¿no? Pero también hay cosas que se pueden hacer con Argentina. Sería Argentina y Reino Unido, porque lo de Reino Unido le va a dar a este país un crecimiento. Con ese tipo de dinámicas sí podemos crecer al 5 o 6% durante mucho tiempo. Pero hoy, ves los números, lo que está sucediendo es dramático. Sí, están cayendo, dramáticamente. Vamos a tener, mira, la economía empezó a bajar
el primer año de López Obrador. Antes de la pandemia ya tuvimos un año de cero, el 2019. Cero porque empezamos creciendo en los primeros trimestres y luego decrecimos, lo que crecimos en los primeros, lo decrecimos en los últimos. Sí. Luego vino la pandemia y empezamos mal, ya había proyectos ahí, estudios que nos daban un decremento en 2020 de 2 o 3%, 4%, en enero y febrero. Llegó la pandemia y pues al suelo, ¿no? Completamente, como también tiene cierta lógica, pero no nos estamos recuperando. Ese 8 y pico % que perdimos el año pasado, no lo estamos recuperando. Este va a ser el primer sexenio casi desde la Revolución Mexicana, que no crecemos nada, que puede salir todos los 6 años negativos. Empezamos y acabamos peor que como empezamos, porque todos los demás sexenios hubo crecimiento económico, pequeño, chiquito, raquítico, menor al crecimiento de la población, que quiere decir que hay empobrecimiento, pero ahora incluso va a ser negativo, con población creciente. Entonces va a haber un problema muy grave. Estas medidas, estos proyectos pueden hacernos crecer al 6%, pero tenemos que echarle ganas y no cerrarnos en un tema tan corto como lo está haciendo el gobierno actual, que tiene, pues tú me dirás cuántos proyectos tiene 3, 4, 3 son una porquería y uno es bastante bueno, que es el tren transísmico. Ese corredor transísmico es muy bueno. Es un proyecto que tenía, pues, Porfirio Díaz. Un proyecto que viene de Porfirio Díaz. Fíjate, y no lo quieren, y nadie lo quiere, ¿no? De la 4T. Pues yo creo que sí lo quieren, ¿eh? No lo dicen. No lo dicen, pero en el corazoncito de 2 o 3 personas, ahí está don Porfirio, de la 4T. Mira, además hizo cosas malas y cosas buenas. Sacó a México de un letargo y generó lo que es un México que exista como país. Antes no había identidad nacional, no había sistema de educación. Digo, no por echarle porras al señor, también fue un dictador que tomó decisiones pues arbitrarias y dramáticas y mató gente, ¿no? Pero en su año, pues yo creo que el balance es positivo. Una de las cosas que propuso fue ese canal transísmico, que era un tren que iba más o menos en la línea del que hoy está propuesto, de Salina Cruz en Oaxaca a Coatzacoalcos en Veracruz. Y eso puede ser un sustituto de muchos traslados que hay en el Canal de Panamá. Ahora, tú sabes que un barco grande del Canal de Panamá, de esos barcos chinos enormes que están llenos de carga, pagan $350,000 a $400,000 por pasar. Ajá. Es un dineral. Entonces, si tú haces algo en México que sea un sustituto del Canal de Panamá a menor costo, vas a tener un gran éxito, además de que lo que tendrían que hacer para complementar ese proyecto es esa zona que está en el sureste y que necesita desarrollo, llenarla de parques industriales, porque tú traes el producto, digamos, de la costa este de Estados Unidos y vas a pasar por ahí y lo vas a llevar a lo mejor a Asia o lo vas a llevar a cualquier otro lado, o de Asia va a llegar el producto y lo vas a llevar a Estados Unidos. Puede llegar la pura materia prima y en México, en esos parques industriales, darle el valor agregado para que ese producto terminado con un valor agregado mucho más alto llegue a los centros de consumo en Europa y en Estados Unidos y con mano de obra mexicana, con calidad mexicana, con empresas mexicanas que estén en esos parques industriales y que le den ese valor agregado. Ahí puede crecer, esos estados pueden crecer al 15% durante varios años, que son estados que están en un letargo tremendo, los más atrasados del país, y nos puede ayudar a crecer al 6%, pero hay que hacerlo, hay que hacer esos espacios, terminar ese tren, dejar los otros proyectos que no sirven, terminar ese tren, que es un corredor que es tren, es también carreteras, en fin, es un complejo completo. Y llenarlo de parques industriales donde haga falta, donde haya población, para darle ese valor agregado y terminar el producto. Y eso nos da un crecimiento enorme. Muy bien. Voy a la siguiente pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso.
Noticias.tv. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WOW TV, antes Aztele TV, platicando con el diputado electo Javier González Irión. Bueno, la verdad es que hablar del tema de salud, hablar del tema económico, pues nos ha dado toda una cátedra, y así que vemos que vas a entrar a tambor batiente a partir del mes de septiembre. Platícanos algún otro tema que ya tengas en la mente para llevar al Congreso, Javier. Mira, hay muchas cosas que, bueno, ya te platiqué de algunos puntos en los cuales podamos impulsar la economía, y el primero fue el tema de salud, que te repito, creo que es el más urgente y el más importante por cómo estamos, no solo de COVID, sino de todo lo demás, de la mortalidad en exceso, que es lo que le llaman. Sí. Tenemos muchos temas más. Ahora, algunos son problemas que han generado los actos de gobierno que han venido sucediendo recientemente. Tenemos problemas, por ejemplo, un problema en educación dramático, un problema que ese es más por el tema de la pandemia que por el tema de actos de gobierno. Pero sí tenemos que empezar a pensar en un sistema educativo que sea mucho más actualizado y mucho más acorde al mundo actual. La reforma educativa que pasó Peña Nieto no es la que llevó a cabo. Él llevó a cabo una reforma laboral, básicamente, que ni siquiera la complementó. Entonces, ahora López Obrador echa esa reforma laboral atrás. Lo que tenemos que hacer es un sistema educativo que sea mucho más enfocado. Tenemos ejemplos clarísimos de sistemas educativos que no son difíciles de copiar para México, y que puede hacer que nosotros, en una generación, que demos ese paso en una generación como lo dio. Al que hay que copiar es a Corea del Sur. Hay que copiarlos en todo lo que es el sistema educativo. En la economía tenemos nuestro propio camino, como ya te dije. Tenemos un gran potencial que está tapado y que tenemos que destaparlo con proyectos de infraestructura. Pero en el tema de educación, sí tenemos que cambiar el sistema educativo a un sistema que ya no sea el sistema anterior, que pues, es muy lento, muy general. Necesitamos especialistas en muchísimas cosas. Y no tienen que ser titulados de la universidad. Hay carreras técnicas que nos dan esa posibilidad de manejar mejor una fábrica, de manejar mejor una línea de producción, de manejar, por supuesto, los temas de tecnología. No los estamos impulsando en México, tenemos que echarlos a andar. Había fideicomisos antes. Yo, mira, te voy a decir algo tremendo. De los 130 y tantos fideicomisos, creo que solo 10 o 12 deberían de haberse mantenido, y uno es todos los apoyos a investigación y tecnología. Quitó completamente eso el gobierno actual y se fue con otros fideicomisos que sí era dinero mal gastado, pero ese y el FONDEN, cuando menos, el Fondo de Desastres Naturales, tendrían que conservarse. Es muy grave lo que pasó, y pues cuando menos deberían de hacer un programa para repetir eso, ¿no? Es toda la inversión en educación que se haga en este país es importantísima, y es lo que nos va a dejar crecimiento a futuro, tanto en lo personal, en cada persona, como para el país. Eso hay que hacerlo pues desde ya, ¿no? Es muy importante. El tema económico, vuelvo un poquito a eso. Estamos viviendo una pandemia, es grave la pandemia. Yo, algo que le reconozco al presidente es que, en contrario a lo que hicieron en otros lugares, no regaló el dinero, porque sí había la tentación de voltearse y decir, ay, pues me endeudo con 50,000 millones de dólares o lo que fuera, reparto una lana a todos lados y vamos a ver qué pasa. Ya vimos que los países que hicieron esto tampoco les fue tan bien. Entonces ahí le reconozco al presidente. Lo que hizo López Obrador en su gobierno básicamente fue derruir muchísimas cosas que quizá no estaban al 100% bien. Él agarró, te voy a poner un paralelo. Haz de cuenta que tú tienes una casa y esa casa está en un terreno
y ese terreno está en Insurgentes y Reforma, en esa esquina. Es un terreno que vale un dineral. Tu casa, pues vives ahí más o menos cómodamente, estás más o menos bien, tiene ratas, pues es un paralelo también, tiene cucarachas, otro paralelo también, y ahí vas de a poquito, vas mejorando, pero tu casa es de madera, ya se le cae una cosa, ya se le cae otra. El señor lo que hizo fue quemarla, quemó la casa. El problema es que no sabe cómo construirla. Sí. Ahí fíjate, es la gran oportunidad de este país. Él quemó la casa, quitó muchos fideicomisos, muchos gastos de gobierno, muchas cosas que funcionaban más o menos, no bien, pero más o menos, y no hizo absolutamente nada. Entonces nos vamos a ir para abajo. En ese terreno hay que construir algo de primerísimo mundo, un gran edificio con altísima tecnología, con grandes posibilidades de mejorarse minuto a minuto. En fin, tenemos la gran oportunidad, quizá en lo que es el final de este gobierno, pero más en el que sigue. Yo tengo muchas esperanzas en el gobierno que sigue, de construir sobre lo que está ya completamente destruido. Porque es quizá, lo voy a decir dramáticamente, es un punto de partida finalmente, ¿no? Es quizá más fácil. Es quizá más fácil. Ya alguien destrozó todo, pues ahora a construirlo mucho mejor de como estaba antes. Y esa es funcionaba, sí. Sí llegabas a tu casa, sí salía el agua, sí funcionaban las cosas, pero hay que hacer que funcionen súper bien. Y tenemos la gran oportunidad de que funcionen súper bien. Entonces, sí, López Obrador se tiene que ir. Le repito a los inversionistas, el día 1 de septiembre se acaba la posibilidad de que cambie la Constitución para reelegirse o para hacer barbaridades. Ese día traigan su lana, o los días que siguen traigan su lana, y vamos a hacer ese gran edificio en Insurgentes y Reforma y en todo el país para que podamos tener un México de primera y ciudadanos que vivan de primera también. Oye, Javier, también tú eres un empresario desde hace muchísimo tiempo, desde joven, por supuesto, y con lo que estás mencionando me da la impresión que ya has platicado con inversionistas, y digo, doy por sentado que sí. ¿Qué te dicen los inversionistas ante todo esto? Porque lo que me estás diciendo, me imaginé una mesa en la cual tú estabas platicando con algunos inversionistas vía Zoom, y con así sale todo. Y como te siento muy entusiasmado. Sí, ya platicaste, mira, ¿qué te dicen? Mira, en general los inversionistas, los nacionales te dicen, yo ya me quiero ir, la inseguridad, López Obrador, vamos a hacer Venezuela, y los extranjeros se callan, ¿no? Y ya cuando les preguntas uno a uno, te dicen, no, pues estamos esperando a ver qué pasa, no sabemos, entre el COVID y el gobierno, cómo nos va a ir con esto, con lo otro, hay falta de certeza, dicen que viene una reforma fiscal, a ver si no nos hacen un montón de impuestos nuevos, etcétera. Yo lo que les digo es, a ver, dense cuenta, agarren esa grafiquita que hizo López Obrador un día, de cómo estaba la Cámara de Diputados, cómo está la Cámara ahora, la que va a entrar en septiembre, esa que dijo, bueno, si convencemos unos poquitos del PRI, podemos llegar a la Constitución, a cambiar la Constitución. No, señor López Obrador, si convencemos unos poquitos de Moreno del Verde, usted pierde la posibilidad de su presupuesto y de todo. Estamos a 29 diputados de que pierda la mayoría. Pierda la mayoría. ¿Sí? 279 tiene. En 249, 250, son 500. O sea, si baja de 250, pierde la mayoría, ni el presupuesto. Fíjate que esta es la primera vez que escucho eso. Siempre había escuchado, bueno, de que iban a convencer a diputados priistas, pero no había escuchado el caso contrario, y esta es la primera vez que lo escucho. Es que es más fácil. Mira, a ver, yo ya hablé con los del PRI, con los del PAN, y los del PRD, conozco algunos. Están en un bloque, para no cambiar, no va a haber cambios en la Constitución de ese corte. O sea, ese tipo, cuando le digo yo a los inversionistas, vamos a eso, oye, es que no vamos a hacer como Venezuela porque López Obrador no se va a reelegir. No, sí, va a cambiar la Constitución. Luego les digo, a ver, haz el número. 71 del PRI, 113 del PAN, ¿cuánto te da?
15 el PRD, ¿cuánto te da eso? ¿Cuánto está del otro lado? A ver, entonces, tenemos 334 necesita para poder cambiar la Constitución. ¡No le alcanza! Y no le alcanza por bastante. Entonces, ahí se acabó. No va a poder cambiar la Constitución, no va a poder reelegirse. Se acabó la posibilidad de que México se convierta en un Venezuela, tal cual. Y entonces empiezan a mirar y decir, no, yo me quiero ir a vivir a Miami por la inseguridad. Ya lo voltean a solo la inseguridad. Ya no es el tema de la economía y de López Obrador y de Venezuela. Ya queda solo la inseguridad. Y los extranjeros te dicen, pues, sí, vamos a ver la primera semana o el primer mes, a ver qué pasa con los del PRI y con los del PAN. Pero creo que sí vale la pena. Sí tiene la chequera lista, ¿eh? Ajá. O sea, sí hay chequeras completamente listas para poder jalar recursos, nada más que les demos la muestra de que las cosas van a ir mejor. Oye, pues la verdad suena bastante interesante y eso yo creo que es bastante bueno. Ahora, me imagino, estamos hablando de inversionistas, dices, nacionales, extranjeros, con los cuales has tenido la oportunidad de platicar. Hablando de lo que son empresarios pequeños, medianos, me imagino que también has platicado con muchos sectores del que te estoy hablando. Sí, mira, lo que son las pymes están completamente deprimidos y en una recesión tremenda. Vivieron más los que son comerciales o pequeñas industrias, estoy hablando de menos de 20 trabajadores, algunas de 2 o 3 trabajadores o de una pequeña tiendita que trabaja la pura familia, están completamente deprimidos porque una reducción en el PIB de 8%, poquito más de 8%, es grave para las empresas grandes, pero más grave para las personas y para las empresas pequeñas. Sin embargo, son las que más rápido se pueden reponer, porque ahí nada más es, en el momento que empieza a levantar la economía, sí, ellos mismos van a empezar a vender más. Van a desaparecer algunos, desgraciadamente han desaparecido muchos, pero van a nacer nuevos. Van a renacer algunos de los que desaparecieron. ¿Por qué? Porque sí tiene que haber más empresas grandes que consuman sus productos, que le den empleo a la gente que consume ahí. Mira, yo estuve por Álvaro Obregón, como bien lo sabes, caminando las calles durante 60 días. Me di cuenta de muchas cosas que pasaban. Mira, todas las tienditas, pequeñas tienditas, vendían menos. La pollería vendía mucho menos. Vendía la mitad, vendía 40% menos. Y cuando tú les preguntabas y dabas, más o menos buscabas el origen de qué pasó, es que sus clientes dejaron de trabajar y dejaron de tener ingresos. Sí. Te pongo un ejemplo. Una persona que trabajaba en Polanco de mesero de un restaurante fifí. Pues ese señor de propinas sacaba 15,000, 20,000 pesos al mes. Wow. Iba a vivir a Álvaro Obregón, le daba el gasto a su señora y la señora iba a la pollería y compraba pollo bien para alimentar a toda la familia. Sí, claro. Si el señor dejó de percibir propinas, o a lo mejor está percibiendo la mitad, ya no puede hacer ese gasto, pierde él, pierde la pollería, la señora y toda la cadena. Hasta los pequeños puestecitos que se veían afuera de las casas, tú sabes de qué estoy hablando, todo el mundo sabe, pequeñas casas en zonas populares o medias, que la gente por completar el gasto, pues pone una mesa y pone un templete ahí, y con lonas de los elotes, sopes, de todo, ¿no? Sí, con lonas de techito de los candidatos o de quien sea, todo se vale para vender alguna cosita y completar el gasto. Dejaron de vender, vendían la mitad. Por eso, porque es una cadena. Si le va mal a la empresa grande, le va mal al que provee a la empresa grande. Y si le va mal a esa persona o a los empleados, le va mal también a los donde ellos consumen. Y toda la cadena llega hasta el más recóndito rincón del país. Por eso te digo que yo creo que en el momento que veamos este crecimiento y renacimiento económico, esas empresas chiquitas y personas y unipersonales inclusive van a renacer también y van a crecer muy sanamente y muy bien. Y eso se va a dar cuando se ordene la parte económica de este país y cuando se tomen las medidas para que haya crecimiento y no los caprichos.
Los caprichos nos cuestan mucho dinero. Sí, claro. Pemex y la refinería de Dos Bocas. Si tú sumas Pemex y la refinería de Dos Bocas, las pérdidas de la Comisión de Electricidad, sumas el gasto en el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía, nada más esos puntos, estás hablando de más de 900,000 millones de pesos el año pasado. Imagínate ese dineral, lo que podemos hacer con eso. Lo que podemos hacer si no se gasta eso y se gasta en otras cosas. En cosas 100% infraestructura. 100% infraestructura para generar empleo y 100% infraestructura para generar comercio y para generar empleo. Eso es lo que necesitamos en este país. Parques industriales, vías de comunicación, más puertos, aeropuertos que sean eficientes, no como el que están haciendo ahora, que es una barbaridad. Todo lo que es sistemas de comunicación y la infraestructura para fábricas. Muy bien. Voy a la última pausa. Estoy aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. Wow.mx.tv. Estoy de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Wow TV, antes Aztele TV. Bueno, la verdad es que ha sido una plática muy rica con Javier González Irión, que es diputado electo, y bueno, ya nos platicó varios temas, sobre todo en materia económica, salud. A ver, para cerrar un poquito lo que es la parte económica, Javier, digo, y lo pregunto también porque tú te has dedicado a este tema de lo que es el tema de la salud. ¿Cómo le ha ido en la pandemia? Digo, la lógica me diría que sí, que les ha ido súper bien, súper bien a todas las farmacias, pero tú que estás ahí, cuéntanos cuál es la realidad. Mira, para nada. Finalmente, a ver, las farmacias, y todo, hablemos de todo el sector de medicamentos. Sí. El sector de medicamentos no son solo las farmacias. Digamos que el sector salud está en las fábricas de medicamentos, los laboratorios que fabrican medicamentos, están todo lo que es distribución, que son muchísimas distribuidoras, no nada más las que señaló López Obrador, son muchísimas distribuidoras en el país. Están, por supuesto, las farmacias, están todas las distribuidoras que le venden al sector público, que es más grande que el sector privado, mucho más grande en unidades que el sector privado, y están todos los servicios que están alrededor de eso. Hospitales, clínicas, la gente que da los servicios por ejemplo, de bancos de sangre, de hemodiálisis, la gente que vende equipamiento médico, en fin, es un mundo enorme el sistema de salud público y privado en México. Yo lo que te puedo decir es que hay un decremento importante en la mayor parte, en las ventas del sector. Y esto es porque desarmaron completamente el sistema de salud. Te voy a poner un ejemplo. A ver. Un laboratorio que fabrica un producto, es un ejemplo bastante real, no voy a decir el nombre, pero porque luego los castigan, sí. pero bueno, un laboratorio que fabrica un producto que vende 20,000 piezas al año, y es un producto, me voy a meter en esto, es un producto para el cáncer, y es un producto especializado, y es un producto que el gobierno más o menos compraba en 4,000 pesos. Entonces estás hablando de que vendían en 4,000 pesos un producto de 20,000 piezas, son 80 millones de pesos, y decían, el fabricante decía, bueno, pues yo fabrico 20,000 piezas, ya me dijo el gobierno cuál va a ser la licitación, le voy a entrar con todo, le voy a dar muy buen precio,
voy a conseguir las materias primas baratas, lo más barato posible, porque hay volumen, y no voy a hacer las 20,000 piezas, voy a hacer 26,000 piezas, porque 20 le vendo al gobierno, 3 se las vendo al sector privado, a las farmacias privadas, 3 o 4, y las otras 3 por faltantes que llega a haber por exceso de consumo o por cualquier eventualidad. Finalmente las voy a vender. ¿Qué pasa cuando el gobierno no tiene seriedad y no sabes si vas a vender las 20,000 piezas? Te voy a decir qué pasa. ¿Qué pasa? Ya no consigues el precio bajo en las 20,000 porque no vas a negociar volumen y a lo mejor ya no haces nada porque no te avientas a hacer las otras 6,000 pensando cuando ya es otro el precio, otro el costo, cuando tú sabes que el gobierno, quién sabe si te compra las 20,000. Entonces generas un desabasto en el sector público, pero también generas un desabasto en el sector privado. Y eso sí se ha visto que hay productos que no hay. Y no hay por esa razón, porque en todos los cambios de ahora compra el INSABI, y ahora compra Birmex, ahora compra Hacienda 2 veces, y la ONU, y no sé qué más, que tan fácil es como dárselo, y aquí le pido al señor presidente que se lo dé al Seguro Social. Tan fácil. Es el que lo venía haciendo bien, y es de él, que lo haga el Seguro Social como lo hacía antes, quitando la distribución, ok, correcto, y que ataque los monopolios de otra manera. También le digo aquí cómo hacerle. Haga que funcione la COFEPRIS. La COFEPRIS da registros sanitarios. A más registros sanitarios, más competencia. No deje que un solo laboratorio o 2 tengan registro sanitario de un producto, que lo tengan 10. Entonces va a tener menores precios siempre. Entonces, ahí está la solución y ahí está lo que está pasando. Súmale a eso que la gente tiene menos dinero en la bolsa. Claro, también. Y mucho menos. Mucho. Entonces, sí hay muchísimas enfermedades, mucha gente no se está tratando. Eso es grave, porque no hay medicinas en el sector público y en el sector privado cuestan dinero y no alcanza. Entonces, hay algunos faltantes, hay gente que no puede comprar las medicinas porque están caras, hay desesperación en mucha gente por no poder comprar las medicinas y eso te está llevando a una reducción en las ventas de todo el canal y todo el sistema de salud pública del país. No es tan grave como otros. O sea, aquí estamos hablando a lo mejor de un 20%. Hay otros que dejaron de vender 50, 60%. Pregúntales a los restaurantes. Sí. Hay otros que están todavía cerrados por la pandemia. O sea, algunos ya no abrieron. Algunos restaurantes ya no abrieron, muchos ya no abrieron. Y esto es un reflejo de lo que pasa en la economía. O sea, eso se refleja después. Lo que tendríamos que hacer ahorita, mira, una cosa de emergencia que no le cuesta al gobierno, no de inmediato, es generar un programa de emergencia. Te voy a decir en qué términos. Para que no recauden menos. Lo menos que tendrían que hacer es un sistema de nuevo empleo. Por ejemplo, tú tienes una empresa con 10 trabajadores. No corriste en la pandemia ninguno. Si contratas uno más, ese uno no paga durante un año seguro social, todos los costos sociales que tiene implicado eso. 2% o 3% nómina es lo que cobra cada estado. Fomentar eso. Incluso, si pudieran, ahí sí les puede costar, ponerle 1,000 pesitos al mes a ese nuevo empleo, sería maravilloso. No es un costo muy grande, mucho menos de las cosas, de las ocurrencias, mucho menos de las pérdidas de la rifa del avión. Exacto, para que me entiendas, para que lo pongamos en una perspectiva. Mucho menos costaría que las pérdidas de la rifa del avión y generaría un incipiente crecimiento de la economía. Pero cuando menos es un apoyo a los que generen nuevos empleos. Muy bien. Oye, Javier, estamos en los últimos minutos del programa, estamos como a 5 minutos más o menos. Sí me gustaría que, para que no se nos vaya el tiempo, ¿qué mensaje le das a los vecinos de Álvaro Obregón, toda la gente que confió en ti y que están esperando, obviamente, muchas cosas a partir de que empieces a trabajar en la Cámara de Diputados a partir del mes de septiembre? Bueno, primero, mira, cambió la alcaldía, que eso es bien importante. Se fue Eladia Sansores, que fue un desastre completo, no hizo nada, y van a tener una buena alcaldesa. Yo tengo una gran impresión de Lía Limón. Creo que Lía es una mujer echada para adelante, es una mujer
que le va a entrar a los problemas de Álvaro Obregón y que va a generar también que se resuelvan los problemas de la alcaldía. Pero independientemente de eso, desde la Cámara de Diputados yo quiero decirles que no solo Álvaro Obregón, toda la Ciudad de México cuentan con un diputado que está enfocado a resolver los problemas primordiales que son salud y empleo. Esos le vamos a entrar con todo. No que no hay otros problemas, sabemos que seguridad es un problema grave, pero es el ámbito de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Yo le voy a entrar con todo, soy uno de 500 diputados, pero tú sabes que voy a tener una posición privilegiada y que voy a echarle muchísimas ganas para que mis compañeros vayan sobre el mismo camino, que van a ver lo que va a pasar en el futuro, que vamos a empezar a recuperarnos económicamente antes de que se vaya López Obrador en este mismo gobierno y que en el 24 viene el despegue económico de este país con un nuevo gobierno. Tenemos que tener y vamos a tener por primera vez en muchos años un presidente, porque así lo va a pedir la gente, un presidente capaz y un presidente inteligente, con un gabinete capaz y un gabinete inteligente también, y expertos en cada ramo. Eso lo vamos a tener en el sexenio que sigue y va a ser el gran despegue del país en lo económico y en lo social. Pues vienen cosas muy buenas para México. De acuerdo, Javier. Oye, ¿y tu bancada cómo la sientes? Yo te siento súper, como te dije hace rato, te siento muy entusiasmado, echado para adelante. ¿Cómo sientes a la bancada priista? Yo la siento bastante sólida, nada que ver con lo que dijo López Obrador. Yo al principio, como tú sabes que yo soy nuevo ahí, ¿no? Sí. Entonces yo dije, será, no será, pero ya las reuniones que tuvimos, me di cuenta clarísimo que el PRI, el PAN y el PRD, porque también me he juntado con ellos, vamos a hacer oposición inteligente. Que las cosas buenas, vamos a apoyarlas. Son muy pocas, pero que las cosas malas las vamos a frenar, vamos a echarle con todo. Aunque no lleguemos a la mayoría absoluta, a veces la calidad de los diputados hace la diferencia. Y ahí te puedo decir que Morena no es una bancada sólida, que muchos tienen pues otro tipo de pensamiento y otro tipo de, digamos, intereses políticos. O sea, tú no le puedes decir, por ejemplo, a alguien que sea experto en eso, que le vas a quitar el presupuesto al INAH a un arqueólogo. Si en Morena hay un arqueólogo, ¿cómo va a pasar una ley que le quite el presupuesto al Instituto Nacional de Antropología e Historia? Sí, sería incoherente. O sea, pero así están, así hay 30, 40. Que es gente que con todo el dolor del corazón antes votaba por las barbaridades de la 4T y ahora con que convenzamos a 30 y también está el Verde, también está el Partido Verde, que ahí hay algunos que metió Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum y otros de la 4T, pero no llegan a 10 y tiene una bancada de 42, si no me equivoco. Entonces, 10 que metieron ellos, quedan 32, ahí están. Entonces, que haga las cosas bien el gobierno, porque si las hace mal, va a haber un gobierno en la Cámara de Diputados. Muy interesante. ¿Y cuál sería el mensaje que le das a los empresarios? Porque hay muchos empresarios que pues, se sienten solos, abandonados, no les dan crédito, cerraron puertas, no hay ventas. Y bueno, ante ese panorama de las empresas, desde las más chiquitas a la pequeña, la mediana y la grande, bueno, necesitan pues también, pues ahora sí que les echen porras, ¿no? Sí, a ver, yo soy empresario, siempre he sido, y la verdad es que veo lo que está pasando en todos los rubros y es terrible, pero lo que les puedo decir es esto, ya se acabó lo peor, ya pasamos ya vemos la luz al final del túnel. Prepárense para crecer, preparen su chequera para invertir, porque este es un gran país que ha dado muy buenos resultados en el pasado y que va a dar grandes resultados en el futuro. Y el que no lo haga rápido, le va a ganar su competencia. El que no invierta a partir del 1 de septiembre, lo más pronto posible, le va a ganar su competencia porque van a ver esa rentabilidad que hay en este país. Somos un país grande, con gente privilegiada, muy inteligente, con mucha capacidad. El mexicano trabaja duro y trabaja bien. Entonces hay que aprovechar todo eso
también para que tenga la gente un mejor nivel de vida. Entonces, a los empresarios, ya vemos la luz al final del túnel. A partir del 1 de septiembre, preparen su chequera, inviertan en México, es la mejor inversión que pueden hacer en cualquier país del mundo. Muy bien, pues Javier, la verdad es que ha sido una plática muy rica estos minutos contigo, te lo agradecemos y esperemos que esta sea la primera de muchas entrevistas que tengamos, si nos lo permites. Claro, muchas gracias, Miguel, siempre a tus órdenes. Gracias, Javier, y gracias a todo este gran auditorio que nos acompañó en Sillóforo Servidor Público. Quédese en la programación de la televisora. Nos vemos. Wow MX.tv. Wow MX.tv.